Mientras que hoy en la Liga MX tenemos a un portero peleando el título de goleo, en otras épocas hubieron grandes goleadores. Y hoy en Fuera de Banda recordamos a dos de esos grandes delanteros. Hoy hablamos de dos figuras del fútbol mexicano, Mauro Boselli y Oribe Peralta. Bueno, primero vamos a empezar hablando del mexicano. Este es como un nuevo tipo de video que voy a estar haciendo, hablando de ciertos jugadores por posición de jugadores que podemos recordar. Primero, Oribe Peralta es uno de los delanteros que marcó época en el fútbol mexicano. El fútbol le llegó tarde. Es uno de los delanteros más recordados de los últimos años y sus actuaciones en selección mexicana, sobre todo en 2012 y en 2014, fueron recordadas por todos. Sus grandes actuaciones en el Santos, sus dos campeonatos de goleo de Conca Champions y su última etapa en el América lo hacen un delantero legendario de la Liga MX. Primero vamos a empezar hablando un poco de su carrera. Navegó por muchos clubes en sus primeros años. Pasó por Morelia, por León, por Monterrey, por Santos o Jaguares. Anotó poquitos goles, la verdad no anotaba mucho en sus primeras etapas. De hecho también tuvo un proceso en las Chivas Sub-20, creo que recordar. Transfer Market marca que tuvo algunos partidos ahí. Tampoco lo hizo del todo bien y por eso deambulaba en tantos equipos. No fue hasta en 2010, en el torneo Bicentenario 2010, cuando el Santos le dio una oportunidad. Y ahí fue donde brilló por todo lo alto. Él había debutado en Morelia y lo había debutado Rubén Omar Romano, que una vez más era ahora técnico de Santos y fue el que le dio la oportunidad en ese ya lejano Bicentenario 2010. Tuvo buenas actuaciones entre 2010, 2011 y 2012, que fue el año que cambió su carrera. Benjamín Galindo era el técnico del Santos, que fue líder del torneo durante la mayoría de fechas y ganó una de las series más épicas de la historia, de verdad. Si no lo recuerdan, voy a dejar algunas imágenes de ese partido que tuvieron en semifinales el Santos y el Tigres. Oribe Peralta y Darwin Quintero hicieron 2 goles en 3 minutos, con lo que empataron el global a 3 y con ese resultado eliminaban al equipo de Nuevo León y pasaban a la final. ¿Para qué? Para enfrentarse a otro equipo de Nuevo León, esta vez a los Rayados de Monterrey, a los cuales también vencieron con doblete de Oribe Peralta, que marcó un gol en la ida y un gol en la vuelta. Con este resultado sentenciaron un nuevo título para Oribe Peralta, que ya había ganado uno en su etapa en Santos. Este era su segundo título de liga, pero en este había sido el protagonista. Metió doblete en la final, doblete en la semifinal y había sido uno de los mejores jugadores del torneo. Estas actuaciones hicieron que Oribe se ganara un lugar en la selección olímpica. Recordemos que en 2012 se jugaban los Juegos Olímpicos en Londres y una buena generación de futbolistas mexicanos estaban Giovanni Dos Santos, Diego Reyes, Marco Fabián, Raúl Jiménez y otros jugadores estaban buscando por primera vez ganar el oro olímpico para México. Así que los refuerzos que eligió Alfredo Tena para esa selección fueron entre ellos Oribe Peralta. Recordemos que se pueden llevar refuerzos mayores de 23 años y Oribe fue uno de los elegidos. Y en este torneo fue muy protagonista para la selección mexicana. Ya que anotó muchísimos goles. Anotó 4 goles y 4 asistencias en 8 goles generados en total en el torneo en tan solo 6 partidos, incluidos ese doblete en la final y el gol de oro para que México le ganara uno de sus títulos más importantes a la selección sub-23 de Brasil, que tenía a Neymar, a Hulk, a Marcelo, a Oscar, entre otros futbolistas. Su paso en selección mexicana no se quedó ahí, ya que también en la eliminatoria mundialista de 2014 fue uno de los máximos protagonistas. Durante todo ese proceso, recordemos que hay varias etapas en el proceso de selección, bueno, de eliminatorias en CONCACAF, Oribe marcó 10 goles durante 11 partidos, incluidos 3 en los 3 de los 7 goles que México marcó en el hexagonal final. Ese hexagonal final que fue una completa tortura para todo el fútbol mexicano. El que parecía que México se iba a quedar sin mundial. Oribe anotó 3 de los 7 goles que tuvo México. Y lograron gracias también a un resultado de Estados Unidos, calificar a la repesca contra Nueva Zelanda. En la que, sí, esa selección de Miguel Herrera con la mitad del América, la mitad de León y Oribe Peralta anotó 5 goles en la eliminatoria para mandar a Nueva Zelanda a su casa y que México lograra su pase al Mundial, en el que también fue seleccionado y fue una de las figuras. A pesar de que en la banca creo que estaban Chicharito y Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Giovanni Dos Santos ganaron esa titularidad y Oribe anotó un gol nada más en ese mundial contra Camerún, en un partido que ya se le estaba complicando a México, ya que le habían anulado 2 goles a Giovanni Dos Santos anteriormente por fuera de lugar. No pudo hacer más en los siguientes partidos, jugó todos de titular, más o menos 70 minutos en ese mundial y quedó para el recuerdo esa actuación. Su paso con América creo que está algo infravalorado, porque
tuvo un ratio de goles bastante similar a lo que tenía en Santos. Recordemos que los números, bueno, Oribe nunca fue un jugador que anotara muchos goles, más o menos su promedio en Santos está en un gol cada 3 partidos y eso también lo tiene en América. Ahí también ganó 2 ligas, la de 2014 y la de 2018, en 2 etapas muy distintas de su carrera. Y también ganó 2 Conca Champions, la de 2016 con Matosas y una posterior con Nacho Ambriz. Después no tuvo mucho éxito con la afición americanista, que no lo tiene un gran recuerdo de él. Tal vez por su salida a Chivas o por esa recordada falla que tuvo frente a Tigres en la final del Centenario. Un partido que terminó perdiendo América y en el que Oribe Peralta falló una ocasión muy clara. Delantero muy completo del fútbol mexicano, no era solo un goleador, era un jugador que se esforzaba mucho. De hecho, en algún momento, creo que en 2014 o en 2012, después de los Juegos Olímpicos, en esa etapa dorada que tuvo con la selección mexicana, se habló mucho de su posible fichaje por Europa, se hablaba de ofertas del Atlético de Madrid. Nadie sabe al final si existieron o no, pero creo que era ese tipo de delantero perfecto para el Atlético de Madrid. No creo que por nivel le hubiera dado, pero sí creo que en estilo lo era. Era un jugador que presionaba mucho, que sabía qué hacer con la pelota, que se movía muy bien. Y aunque no anotara muchos goles, porque creo que nunca ganó un título de goleo en México, era un delantero muy inteligente y capaz de hacer jugar al equipo. Era muy esforzado en sus acciones y además tenía algo de gol, que era lo más importante en su posición. Y es uno de los delanteros más recordados de los últimos años. Creo que Oribe Peralta marcó una época, sobre todo para la gente de mi edad, porque fue un referente en la selección mexicana. A pesar de que estaban Chicharito, Carlos Vela que no quería venir, Chicharito que jugó en el United, Raúl Jiménez cuando fichó por el Atlético de Madrid, Oribe Peralta era el titular de la selección mexicana y era porque rendía mejor que los otros futbolistas. El fútbol le llegó un poco tarde, su explosión tardía es algo similar a lo que pasó con Henry Martin, que hasta hace no mucho era odiado por la afición americanista y pasó muy malos momentos y después encontró una mejor versión. Creo que eso le pasó a Oribe Peralta, solo que a Henry Martin le falta rendir más con la selección mexicana. Oribe sí tuvo eso de convertirse en un símbolo para la selección mexicana, un símbolo en una de las épocas más oscuras del fútbol mexicano. Ese hexagonal final fue una tortura para todos los que lo vimos y creo que marcó para muchos lo que sería después la selección mexicana. Y el otro delantero del que quería hablarles hoy es de Mauro Boselli. Voy a tratar de hacer esto, de hablar de un delantero mexicano, bueno, un jugador mexicano y un jugador extranjero, también para darle un poco más de variedad. Ahora hablamos de Mauro Boselli, uno de los delanteros más recordados de los últimos años. Sus peleas con Gignac por el título de goleo son recordadas por todos. Fue fichado del Wigan Athletic del fútbol inglés y después de 6 años con el León, Mauro Boselli es un delantero inolvidable del fútbol mexicano. Las calles de Guanajuato no podrán olvidar sus 130 goles con la camiseta esmeralda. Tenía un muy mal momento en Europa. Lo había fichado el Wigan de la Premier League y no había tenido muchos minutos. A pesar de que ganó una FA Cup en el club inglés, no había tenido un gran rendimiento. De hecho, se fue cedido a mitad de temporada al Palermo del fútbol italiano. Y ahí tampoco tuvo un gran rendimiento. De hecho, no pudo marcar ningún gol. Y ahí fue cuando la familia Martínez lo convenció de venir a México. De venir a León de Gustavo Matosas, de Luis Montes, el Gulit Peña y el Gallito Vázquez a ganar un bicampeonato en México y convertirse en una pieza clave de León. Recordado es ese bicampeonato del Club León que le terminan ganando una final al América y también después una final al Pachuca. Entonces fue un jugador muy importante en esas épocas para el León. Ganó 3 títulos de goleo con los Esmeraldas. Bueno, antes anotó 27 goles en su primer año futbolístico en México, unas cifras increíbles para un recién llegado a nuestro fútbol. Ganó 3 títulos de goleo y fue pieza clave del equipo de Matosas. Su mejor temporada fue en el Apertura 2015, en la que anotó 13 goles en 17 partidos y compartió el título de goleo con Emanuel El Tito Villa, otro delantero del que ya hablaremos en el canal. Los aficionados de León nunca podrán olvidar lo cerca que se quedó de romper el récord de goles en el equipo. Se quedó a solamente 6 anotaciones de empatar al Dumbo López con sus 136 goles con la camiseta de León. Tuvo muchas peleas con la directiva, al final él tenía que renovar en el año 2019, que fue el último que jugó en México. Le quedaban solamente 6 meses de contrato cuando las negociaciones se rompieron con el club después de un festejo ya icónico en el fútbol mexicano, el festejo del abuelito. Y después desde ahí se terminó por borrar del equipo. Al final fue traspasado al
a un equipo brasileño en el que salió campeón del Brasileirão para retirarse en Estudiantes, el equipo en el que había surgido hace 15 años atrás, y ganó una última copa para su palmarés. Son dos de los delanteros históricos de nuestro fútbol de los últimos años, junto con Gignac. Creo que serían los 3 delanteros más recordados de los últimos 10 años para el fútbol mexicano, y ambos tuvieron la coincidencia de haber salido mal de uno de sus últimos clubes. Oribe Peralta del América hizo ese traspaso tan sonado a las Chivas, en las que no le fue para nada bien, y Mauro Boselli por haber roto con la directiva y tenido que salir de León, el club de sus amores, para ir a Brasil a disputar sus últimos minutos. Y bueno, eso sería todo por este video de Fuera de Banda. Quería recordar estos dos delanteros, sobre todo en este momento en el que el campeonato de goleo lo pelea un portero. Pero bueno, déjenme en los comentarios su opinión sobre estos dos delanteros, Oribe Peralta, Mauro Boselli. Creo que son dos jugadores bastante diferentes. Mauro Boselli un jugador más de área, más de rematar, y Oribe Peralta un poco más acompañante del 9, un jugador más creativo y que podía jugar más con el equipo. Creo que hubieran jugado bastante bien juntos, aunque creo que nunca se rumoreó una llegada de Mauro Boselli al América. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que se suscriban al canal, que dejen like y que dejen su opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video.